Andrés Luque presenta. Por Viva Sports Colombia. Desde el 20 de junio y hasta el 14 de julio de 2024 se realizará la 48ª edición de la Copa América. Encuadrados en 4 grupos de 4 selecciones cada una, la primera fase de la Copa América se jugará entre el 20 de junio y el 2 de julio. Y hoy aquí en Viva Sports Colombia haremos un análisis sobre los enfrentamientos directos entre las selecciones que se encontrarán en primera fase y un teórico de los probables choques a partir de cuartos de final. Y vamos a empezar como tiene que ser, por el grupo A, en donde se encuentra la actual campeona del torneo y también actual campeona mundial, Argentina, junto con 2 selecciones muy tradicionales de la CONMEBOL pero que pasan por pésimos momentos, tanto Perú como Chile. Al mismo tiempo, en ese mismo grupo A se encuentra la selección de CONCACAF 5 que se definirá muy pronto en un repechaje que jugarán Canadá y Trinidad y Tobago. Por su parte, el grupo B lo integran México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, 2 selecciones de la CONCACAF, incluyendo el cabeza de grupo que es México y que está ahí por razones de marketing, junto con 2 selecciones de la CONMEBOL que tradicionalmente son las peores en la CONMEBOL en el torneo sudamericano de selecciones, y una selección que hemos llamado varias veces aquí un convidado de piedra, ya que en 2 participaciones ha perdido 6 de 6 y no ha marcado un solo gol. Por su parte, el grupo C lo integra la selección anfitriona, Estados Unidos, aunque por público la anfitriona va a ser más México, junto con Uruguay, Panamá y Bolivia. La selección uruguaya que tuvo un muy buen 2023 y que sin duda alguna también es favorita para quedarse con el título, junto con Panamá, una selección muy emergente pero en franco ascenso, y Bolivia, la más débil de la CONMEBOL desde hace mucho tiempo. Finalmente, el grupo D, que lo integran Brasil, la selección más exitosa de la historia del fútbol mundial, pero que pasa por un muy mal momento, es más, es su peor momento desde hace más de 80 años. Colombia, que tuvo un gran 2023 y está en franco ascenso nuevamente. Paraguay, que se encuentra en crisis desde hace mucho tiempo con un lento retroceso. Y la selección de CONCACAF 6, que saldrá del repechaje entre las selecciones de Honduras y Costa Rica. Y volviendo al grupo A, empezamos por la primera jornada, que empezará con los partidos de los días 20 y 21 de junio entre Argentina y la CONCACAF 5 y el llamado Clásico del Pacífico entre Perú y Chile. Empecemos por el histórico de Argentina frente a la CONCACAF 5, que podría ser Canadá, es lo más probable que sea Canadá, o la selección de Trinidad y Tobago. Si el rival de Argentina en la primera jornada fuera Canadá, el historial marca solamente un partido amistoso jugado en 2010 con una victoria de 5-0 de Argentina sobre Canadá. Ahora la Canadá de 2024 es otra, es diferente a la de 2010, no obstante no deja de ser todavía mucha diferencia a favor del equipo argentino, por lo que el máximo favoritismo en este primer encuentro naturalmente es de la selección argentina. Hay que decir que Canadá tuvo un ascenso impresionante e inédito en la historia del fútbol en su clasificación rumbo al Mundial de 2022, pero en el Mundial decepcionaron y en 2023 tuvieron un año bastante flojo, por lo que son favoritos para clasificarse en el repechaje, pero no obstante no dejarán de ser una selección débil dentro de este grupo A. Argentina, una victoria 5-0 en 2010 y ese es todo el historial entre estas 2 selecciones. Pero si el rival fuera Trinidad y Tobago, porque los trinitarios podrían dar un batacazo frente a Canadá, entonces el historial entre Argentina y Trinidad y Tobago muestra también un solo partido jugado en 2014 y que terminó 3-0 a favor de la selección argentina. Por lo tanto, si el rival de Argentina es Canadá o Trinidad y Tobago, la superioridad y el favoritismo de Argentina
es absoluto. Mientras tanto, la primera jornada se complementará con el Clásico del Pacífico, el partido entre las selecciones de Perú y Chile, que en otros tiempos fue mucho mejor debido al nivel de ambas selecciones, pero que ahora muestra un triste presente para estos dos seleccionados, que estarán estrenando técnicos en este encuentro precisamente oficial de la Copa América. Perú estrena a Fossati y Chile estrena a Gareca. Una situación que sin lugar a dudas será bastante incómoda para los peruanos, que verán a su técnico más querido, en este caso dirigiendo a su rival más enconado, la selección de Chile. Y el historial entre Perú y Chile muestra una gran cantidad de partidos. Esto es completamente diferente, ya que estamos hablando de todo un clásico que los ha encontrado y los ha enfrentado en 84 oportunidades, en una historia que arrancó desde el año 1935, cuando se enfrentaron por primera vez. Y lo han hecho tanto en amistosos como en Copa América, como en eliminatorias al Mundial, en 3 de los 4 escenarios posibles. En amistosos, empezando por lo menos importante, se han enfrentado un total de 41 veces, con un balance de 25 triunfos chilenos por 10 peruanos. Hay paternidad de Chile en el historial de este encuentro entre Chile y Perú. 25 victorias en amistosos contra 10 victorias peruanas en amistosos. 6 empates nada más en 41 encuentros. Los goles, Chile los lidera 68-51 en 41 encuentros. Este es el balance de los amistosos. Mientras tanto, en Copa América por Campeonato Sudamericano de Selecciones, y hoy, desde 1975 y hasta ahora, Copa América, se han enfrentado un total de 21 veces, con un balance de 8 victorias chilenas por 7 peruanas, aquí está mucho más parejo el asunto, y 6 empates en total. Los goles, 31 de Perú contra 27 de Chile, es decir, que Perú tiene una ligera ventaja en goles y Chile tiene una ligera ventaja de un partido de más de victorias en Copa América. 8 victorias chilenas contra 7 victorias peruanas en 21 enfrentamientos y además 6 empates por Copa América. Mientras tanto, hablamos de la instancia más importante, las eliminatorias al Mundial, porque ahí se han enfrentado 22 veces con un balance de 13 victorias chilenas por 7 peruanas, casi el doble de más victorias por parte de la selección de Chile que victorias peruanas. 2 empates nada más, lo que significa que es un partido que por lo general arroja a un ganador, y los goles son 39 de Chile contra 27 de Perú. El balance total muestra un claro dominio de Chile sobre Perú. No obstante, hay que decir que, por ejemplo, en escenarios como la Copa América están casi igualados. En eliminatorias sí hay más superioridad de Chile, y en amistosos ni hablar. Pues bueno, son 84 partidos con 46 victorias chilenas por 24 peruanas, es decir, casi el doble de partidos. Por cada victoria de Perú frente a Chile hay casi el doble, prácticamente 2 victorias chilenas frente a la selección peruana. 14 empates en 84 enfrentamientos, 134 goles de Chile por 109 de Perú. Si nos atenemos única y exclusivamente a la historia, Chile debería ganar este partido, a pesar de que Perú le ha asestado grandes golpes, como por ejemplo el de la semifinal de 2019, un evento bastante reciente, cuando los peruanos en semifinales desbancaron a los actuales campeones, que eran los chilenos, ganándoles por una pequeña goleada de 3-0. Y al mismo tiempo vamos a analizar el presente. De acuerdo al presente, también Chile está un poco mejor que Perú. Cuando hablamos de presente, hablamos del último año, y efectivamente Chile ha estado haciendo un poquito más que Perú, aunque hay que decir nuevamente que ambas selecciones pasan por sus peores momentos en alrededor de 20 años. Chile y Perú en la primera jornada, que podría arrojar una victoria cerrada por parte de la selección chilena. Siendo así, entonces el grupo A terminaría la primera jornada con una selección argentina con 3 puntos y Chile con otros 3. Perú se quedaría en 0, así como la selección de Canadá o la selección de Trinidad y Tobago. Nos vamos para la segunda jornada, porque esta tendrá los encuentros entre Argentina y Chile, que se jugará el 25 de junio a segunda hora.
Y la historia marca que Argentina frente a Chile se han enfrentado nada menos que 93 veces. Es el encuentro no llamado clásico por ninguna de las dos selecciones, pero podemos llamarle un partido muy antiguo del Cono Sur que tiene más historia dentro de la primera ronda de la Copa América. No hay enfrentamiento más antiguo en CONMEBOL en la primera ronda como el de Argentina frente a Chile. 93 veces se han enfrentado y lo han hecho en los 4 escenarios posibles. Por una parte amistosos, por otra parte el torneo continental de la Copa América. Mientras tanto también lo han hecho en eliminatorias y además de eso lo hicieron una vez en un campeonato mundial. Por amistosos, para empezar, se han enfrentado 46 veces con un balance de 27 victorias argentinas en 46, esto es más de la mitad, 14 empates y solamente 5 triunfos chilenos, esto en amistosos. Hablando mal de Chile, lamentablemente en esta estadística hay que decir que de las 6 victorias totales que Chile le ha ganado a Argentina, 5 han sido en el escenario menos relevante, que son partidos amistosos. 5 de las 6 victorias de la historia de Chile sobre Argentina fueron en encuentros de preparación. Los goles muestran una superioridad argentina también de 95-46 y este es el balance en partidos amistosos internacionales. Nos vamos ahora con la Copa América, en donde se han enfrentado 30 veces, son muchas también, de las cuales Argentina ha ganado nada más y nada menos que 21. 21 veces de 30 ha ganado Argentina, o sea, ha impuesto la selección albiceleste sobre la roja. 9 empates y 0 victorias chilenas, ya que, por ejemplo, las 2 victorias en las Copas América de 2015 y 2016 en las finales fueron por penales después de empates en el tiempo reglamentario y el tiempo extra, si es que se jugó esto así. Entonces fueron empates, por lo tanto no registran como victorias chilenas, fueron victorias por penales y es así, como en 30 enfrentamientos, en 21 se ha impuesto Argentina, mientras que hemos visto 9 empates entre las selecciones de Argentina y Chile. Los goles todavía más superior, Argentina 66, Chile 16, la diferencia es bastante grande entre estas dos selecciones en el escenario de la Copa América. Nos vamos para las eliminatorias al Mundial, en donde la selección argentina también domina. En 16 encuentros, Argentina ha ganado 11 veces por 4 empates y una sola victoria chilena. Los goles 31-11 a favor de Argentina, por lo tanto es otra instancia en donde los argentinos superan por mucha diferencia, por muchísima, 11-1 a la selección chilena. Y finalmente hablamos de la Copa Mundial, que es un tema pues bueno, más que nada anecdótico, pero que le pone más sabor a este enfrentamiento, ya que una vez lo hicieron en Copa del Mundo, pero fue por allá en 1930, cuando estaba terminando la prehistoria del fútbol. Argentina derrotó 3-1 a la selección de Chile en el Mundial de 1930. El total arroja un completo de 93 partidos por 60 victorias de la selección argentina, 60 de 93, esto es mucho más del 60%, 27 empates y tan solo 6 triunfos chilenos, lo que significa que cada vez que gana Chile en partidos frente a Argentina, Argentina lo hace 10 veces. Por cada 10 victorias argentinas hay solamente una chilena. La superioridad es notable, es enorme, son 195 goles argentinos contra 74 goles chilenos, por lo tanto, de acuerdo al historial de estas dos selecciones, Argentina tendría que imponerse frente a Chile y si vemos el presente, pues con mayor razón, ya que Argentina, a pesar de que se encuentra en una curva casi descendente de acuerdo a lo que vimos al final de 2023, pero es muy superior a Chile en lo que hizo durante el año anterior y por lo tanto es inmenso favorito para quedarse con este partido. Y nos vamos con el segundo partido de la primera jornada, que se jugará el día 25 de junio, es decir, la misma fecha del otro encuentro, pero a primera hora. Y Perú tendrá la ocasión de enfrentar a su rival más asequible dentro de este grupo eliminatorio de la Copa América, enfrentando a la CONCACAF 5,
que es Canadá o Trinidad y Tobago. Eso lo sabremos muy pronto, en marzo, con el encuentro entre estas dos selecciones. Perú frente a Canadá arroja solamente un partido que se jugó en 2010 en septiembre y los peruanos se impusieron por marcador de 2-0. Es el único antecedente que tenemos de los enfrentamientos entre Perú y Canadá. Y si el rival fuera Trinidad y Tobago, pues hay un antecedente un poco más amplio, de 5 encuentros jugados entre 1989 y 2016. Aquí Trinidad y Tobago da un poco más de pelea, ya que en 5 enfrentamientos los caribeños ganaron una vez en 1989. Mientras tanto tenemos 3 victorias peruanas, como tiene que ser, y un empate. Los goles 11-3 a favor de Perú, por lo tanto Perú también domina en el enfrentamiento directo, no de manera absoluta, pero sí domina en el enfrentamiento directo frente a la débil selección de Trinidad y Tobago. O no le llamemos débil, llamémosle pequeña selección trinitaria. Entonces, si fuera por presente y por historia, Perú tendría que imponerse en este encuentro, con lo que la segunda jornada del Grupo A terminaría con una Argentina ya clasificada con 6 puntos, la selección de Chile con 3, Perú con 3 y la CONCACAF 5, sea Canadá o sea Trinidad y Tobago, de acuerdo al historial y al presente, se mantendría en el último lugar, sin puntos en el fondo de la tabla y ya con muy pocas posibilidades de meterse en segunda fase. Y finalmente la tercera jornada del Grupo A, que tendrá lugar el día 29 de junio a las 20 horas, es decir, están sincronizados ambos partidos, así tiene que ser en una tercera jornada, en las ciudades de Miami y Orlando, Argentina, Perú y CONCACAF 5 contra la selección de Chile. Y aquí vamos a analizar un enfrentamiento también muy antiguo en la historia del fútbol sudamericano, el de Argentina frente a Perú. Pero las cosas son muy parecidas a lo que vimos de Argentina frente a Chile, es decir, un gran dominio por parte de la selección argentina históricamente hablando. Se han enfrentado en 4 escenarios, en los 4 escenarios posibles, por una parte amistosos, por otra parte Copa América, también las eliminatorias al Mundial y la Copa del Mundo. Vamos a ver cómo les ha ido en estos 54 enfrentamientos. Bueno, son mucho menos que los que tenemos entre Argentina y Chile, pero 54 tampoco es un número menor. Por amistosos se han enfrentado 15 veces con un balance de 10 victorias argentinas, es decir, que 2 de cada 3 partidos por amistosos los gana Argentina y el restante, es decir, los 5 partidos restantes han terminado empatados. Por lo tanto, 10 victorias de Argentina por 5 empates en 15 partidos internacionales amistosos. Los goles 29 de Argentina contra 11 de Perú, mucho dominio por parte de la selección argentina. Pasamos a la Copa América, en donde se han enfrentado en 17 ocasiones, con un balance también muy superior a favor de Argentina, 12 victorias albicelestes contra 3 victorias peruanas y 2 empates. Aquí lo curioso es que ya en partidos más en serio, Perú se agranda un poco, 40 goles a favor de Argentina por 19 de la selección peruana. Entonces, en Copa América, repito, 17 partidos, 12 victorias argentinas, 3 victorias peruanas y 2 empates. Vamos a las eliminatorias al Mundial, porque ahí se han enfrentado 21 veces con un balance de 12 victorias argentinas, es decir, un poco más de la mitad, 7 empates y solamente 2 victorias peruanas. Aquí el picante y el ingrediente especial es que esas 2 victorias peruanas le han dolido mucho históricamente a Argentina, porque por ejemplo una de ellas fue la única vez que Argentina se ha quedado fuera por eliminatorias de un mundial, no la única vez que ha dejado de participar, pero sí la única vez que ha quedado eliminado en la instancia de eliminatorias, y fue rumbo al mundial de 1970. 2 victorias peruanas en la historia de eliminatorias en 21 partidos, repito, 12 victorias argentinas y 7 empates. Los goles 32 de Argentina contra 15 de Perú. Y finalmente hablamos del enfrentamiento más importante, que fue en Copas del Mundo y ocurrió en el Mundial de Argentina 1978, en un duelo repleto de polémica, en donde han salido muchas leyendas urbanas, narraciones, historias e incluso alguna que otra narración seria que confirman que en ese partido los peruanos fueron sobornados, ya que eran 2 cuadrangulares semifinales. La primera ronda se jugaba con 4 grupos de 4, ese fue el último mundial con 16 selecciones. Después en la segunda ronda jugaban 2 grupos de 4 y de ahí ya pasaban a la instancia final. Pues bueno, Argentina y Perú llegaban a la última jornada de esa segunda ronda, de ese segundo cuadrangular,
y la selección argentina tenía que ganar 4-0 para poder clasificar, dejando fuera a Brasil. Y efectivamente así fue. No solo 4-0, sino que Argentina goleó por 6-0. El portero peruano era el argentino nacionalizado en Perú, Chupete Quiroga, y al mismo tiempo hay muchas acciones de las cuales se sospecha muchísimo respecto a este encuentro en el que la selección argentina ganó 6-0. Por ejemplo, el Chupete Quiroga no hacía lo que debía y el balón le pasaba por el frente y se veía muy estática a la selección peruana, mientras que Argentina marcaba todos los goles que necesitaba para meterse en la siguiente ronda en un mundial en casa, manchado por muchas cosas complicadas que históricamente ustedes deben estudiar. Argentina clasificó en esa instancia ya para las rondas finales de ese campeonato mundial y ocurrió frente a Perú precisamente goleando los 6-0. Un escenario y un episodio triste y oscuro en la historia del fútbol. No obstante, hay que decir también que esa Argentina era un poco más que esa selección peruana, que también fue una gran selección y que en ese momento era la actual campeona de América. En total, se han enfrentado 54 veces con un balance de 35 victorias argentinas, una gran cantidad de porcentaje a favor argentino, 14 empates y solamente 5 victorias peruanas. No obstante, el dominio no es tan grande como el de Argentina a Chile, pero sí, 5 victorias peruanas contra 35 triunfos argentinos. Los goles son 107 de Argentina contra 45 de la selección peruana. Por historial, Argentina debería imponerse sin ningún problema y por presente mucho más, ya que por ejemplo, en el grupo eliminatorio que se jugó en 2023 con las 6 primeras jornadas, Argentina va primera y Perú va décima. Perú cambió de técnico, Argentina mantendrá su seleccionador, pero la superioridad argentina parece muy grande. En 2023 ganó Argentina en Lima 0-2, caminando realmente con una tranquilidad absoluta. Y puede ser que esto se repita, ya que pues Fossati podrá hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Y más que de técnico, yo creo que el problema de Perú es más de una falta de renovación en su equipo principal. Entonces, Argentina llegaría a 9 puntos, mientras que Perú se quedaría solamente con 3 en este grupo A. Y cerramos con el encuentro clave para definir al segundo clasificado en el grupo A de la Copa América, que tendrá lugar entre las selecciones de Chile y la CONCACAF 5, que podría ser o Canadá o Trinidad y Tobago. El pronóstico tampoco cambia mucho, ya que vamos a hablar acerca de los encuentros entre Chile y CONCACAF 5. Si fuera Canadá, se han enfrentado 4 veces, todos en amistosos, y aquí tenemos un balance, amigas y amigos, de 2 victorias chilenas, un empate y un triunfo canadiense. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tampoco hay una superioridad bestial por parte de la selección chilena, pero sí hay dominio de 2 victorias contra una. La victoria canadiense ocurrió en 1988, en el mes de mayo, en un partido amistoso que no sabemos qué pintaba, cuando los canadienses ganaron 1-0. Pero los 2 últimos encuentros, además, fueron hace mucho también, en 1995. En mayo y octubre, los chilenos derrotaron 2-1 y 2-0 a los canadienses, y contamos también el empate del año 1984, cuando terminaron 0-0. Los goles, 4 de Chile por 2 de Canadá. Entonces Chile, por presente y por historia, superaría a la selección canadiense, quizás por poco margen, pero es un partido en el que en teoría Chile tendría que ganarle a la selección de Canadá. Y si el rival fuera Trinidad y Tobago, pues bueno, se han enfrentado una sola vez, con un balance de una victoria chilena de 2-0 en el año 2010, por lo que este partido también tendría que ganarlo la selección chilena. Solamente esto es la teoría, ya que si nos vamos a la práctica, lo que estamos viendo de Chile actualmente, con ese retroceso y ese estancamiento futbolístico tan triste y tan dramático, pues bueno, da la sensación de que Chile no es capaz de hacerle daño prácticamente a nadie en esta Copa América. Perú mucho menos, pero por descarte, Chile tendría que clasificar en el segundo lugar. No obstante, las posibilidades de un batacazo por parte de Canadá o de Trinidad y Tobago son más altas que nunca. Sin embargo, teniendo en cuenta que tanto Canadá como Trinidad y Tobago, bueno, por un lado Canadá tuvo un año flojo, el de 2023, después de haber deslumbrado en la CONCACAF en la eliminatoria a Qatar, pero con un mundial decepcionante,
da la sensación de que Canadá está en bajón futbolístico, está en una curva descendente y por lo tanto tampoco podría inquietar demasiado tanto a Chile como a la selección de Perú. Y Trinidad y Tobago es una selección muy fuerte físicamente, que podría ser muy dura y a lo mejor saca 2 empates frente a Perú y frente a Chile. O a lo mejor pierden por la mínima, o a lo mejor dan el gran batacazo, que esa sería realmente la sorpresa del grupo A, que Trinidad y Tobago se metiera en segunda ronda. No obstante, en la teoría y de acuerdo a la estadística histórica y del último año, Chile tendría que imponerse tanto a Canadá como a las selecciones de Trinidad y Tobago, eso sí, con un alto margen de sorpresa. Por lo tanto, este grupo A terminaría con una selección argentina que, caminando y sin despeinarse, pasaría en el primer lugar del grupo con un total de 9 puntos. Mientras tanto, Chile se quedaría con 6 y con la clasificación, valiosa clasificación para ellos de la mano de Ricardo Gareca, en un cupo en el segundo lugar y rumbo a los cuartos de final. Ahí se agranda Chile. Mientras tanto, en el tercer puesto terminaría Perú, eliminada con 3 puntos, y en el cuarto lugar la CONCACAF 5, que sería o Canadá o Trinidad y Tobago sin puntos. Esto, repito, en la teoría, porque de ahí a la realidad siempre se da alguna sorpresa y puede ocurrir más de un resultado inesperado en ese grupo A. Hay una alta posibilidad, más que nada debido a que las 2 selecciones de la CONMEBOL que están ahí en peligro, tanto Perú como la selección de Chile, pues pasan por sus peores momentos en mucho tiempo. Sin embargo, tienen renovación en sus cuerpos técnicos y eso podría traer nuevos aires, pero más allá de los técnicos, aquí el grave problema de estas 2 selecciones es su falta de renovación. No tienen jugadores, no tienen forma de renovar sus equipos, siguen jugando con casi exfutbolistas como Vidal, Alexis Sánchez, como Paolo Guerrero, que están rondando los 40 años y que la verdad pues es increíble que sigan jugando o dependiendo de ellos cuando podrían estar jugando con jugadores mucho menores. Pero si un Paolo Guerrero con 40 años es mejor que cualquier delantero peruano con 25, pues estamos hablando de una crisis de relevo generacional bastante impactante. Eso podría pasar en el grupo A: Argentina 9, Chile 6, Perú 3 y la selección CONCACAF 5 sin puntos. Nuevamente lo decimos, con una alta posibilidad de sorpresa. Vamos a hacer la ley de probabilidades entre las selecciones de Canadá y de Trinidad y Tobago en el repechaje para saber quién tiene más posibilidades de clasificar. Obviamente sobre la pantalla, sobre el papel, la favorita es Canadá, pero vamos a ver la historia. Se han enfrentado en amistosos, Copa de Oro y eliminatorias al Mundial. Por amistosos 9 veces, 7 victorias canadienses, 2 empates y nunca Trinidad y Tobago ha ganado. 17 goles canadienses por 6 de Trinidad y Tobago. En Copa de Oro, una sola vez se enfrentaron y fue victoria canadiense de 1-0, esto en el año 2000, victoria canadiense. Y mientras tanto, en las eliminatorias se han enfrentado 2 veces con un balance de 2 victorias para Trinidad y Tobago. Esto fue hace mucho, ya en el 2001, cuando Trinidad y Tobago venció 4-0 en la ida y 0-2 en la vuelta. Por lo tanto, Trinidad y Tobago sorpresivamente tiene un registro positivo en eliminatorias. No obstante, fue ya hace muchísimo tiempo, ya todos los que jugaron ese partido son exfutbolistas hace mucho. Entonces, el balance arroja 12 partidos, 8 victorias canadienses, 2 empates y 2 victorias de Trinidad y Tobago, que fueron en las eliminatorias. Un total de 18 goles canadienses contra 12 de Trinidad y Tobago. Aquí tenemos que decir que la historia dice que Canadá es más que Trinidad y Tobago, a pesar de esas 2 victorias trinitarias en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2002, pero en realidad, por presente y también por historia, Canadá debe clasificar a la Copa América en esa repesca que se jugará en el mes de marzo. No obstante, las posibilidades de sorpresa no dejan de existir. No es una superioridad absoluta, entonces podría ocurrir una sorpresa, pero Canadá es la máxima favorita. Nos vamos ahora, amigas y amigos, con el grupo B. Como sabemos, el grupo B lo integran México, la selección de Ecuador, la selección de Venezuela y Jamaica. La primera jornada del Grupo B tendrá lugar el día 22 de junio desde las 15 horas con el partido entre Ecuador y Venezuela y finalmente a las 20 horas el encuentro entre México y Jamaica.
Y vamos a estudiar el historial entre México y Jamaica, selecciones de la CONCACAF que se han enfrentado en todos los escenarios posibles, creo yo, ya que se han enfrentado en la CONCACAF Championship, en la CONCACAF Nations League A, en la Copa de Oro, también en una Copa América y en las eliminatorias de la CONCACAF. Incluso han llegado a enfrentarse en un escenario de la CONMEBOL, como lo es la Copa América, y fue en la Centenario de 2016. Por la CONCACAF Championship, 2 partidos, 2 victorias mexicanas, 10 goles de México, ninguno de Jamaica, por lo tanto la selección mexicana domina en absoluto en este escenario. En la CONCACAF Nations League A, 2 partidos, 2 empates, 3 goles de México, 3 goles de Trinidad y Tobago, muy parejo el asunto en este otro escenario. Por la Copa de Oro se han enfrentado 9 veces con un balance de 7 victorias de México, 1 empate y 1 sola victoria de Jamaica. 23 goles mexicanos, 4 de Jamaica, mucha superioridad en la Copa de Oro de México sobre Jamaica. En la Copa América, una sola vez, que fue en 2016, como ya les comenté, victoria mexicana de 2-0, y en las eliminatorias al Mundial, dato no menor, se han enfrentado 14 veces, con un balance de 10 victorias mexicanas, como tiene que ser de acuerdo a las proporciones de cada país, 2 empates, y aquí viene un dato no menor, y es que Jamaica, una pequeña isla realmente en el sur del Caribe, le ha ganado 2 veces a un gigante de 127 millones de habitantes, donde la religión es el fútbol, y por lo tanto este es un dato que llama la atención. 2 victorias de Jamaica en la historia del fútbol frente a la selección mexicana en las eliminatorias, 33 goles mexicanos contra 8 goles de Jamaica en 14 encuentros, repito, 10 victorias mexicanas, 2 victorias de Jamaica y 2 empates. El balance total muestra un total de 28 partidos con 20 victorias mexicanas, 5 empates y 3 victorias jamaicanas. Jamaica poniéndose como una piedrita en el zapato, 71 goles a favor de parte de México, 15 goles de Jamaica, y por lo tanto la superioridad en la historia de este enfrentamiento es muy grande a favor de México, pero hay que decir que así es como tiene que ser, ya que la proporción de países, la afición al fútbol y por la cantidad de habitantes y por la cantidad del tamaño del país, pues hacen que México tenga por obligación que ser muy superior a esa pequeña isla en el Caribe llamada Jamaica, o Jamaica, el nombre original. Por lo tanto, tendría que ser una victoria mexicana, y nos vamos con el segundo partido del grupo B, que tendrá lugar entre las selecciones de Ecuador y Venezuela. Este es un partido que tiene mucha historia y que los ha enfrentado en 3 escenarios diferentes: los amistosos, la Copa América y las eliminatorias al Mundial. En amistosos, 11 veces Ecuador y Venezuela, con un balance de 5 victorias venezolanas, un dato no menor y un dato sorpresivo, ya que Ecuador tiene más selección, o llamémoslo así, más historia que Venezuela, pero en este caso Venezuela se impone sobre Ecuador con 5 victorias contra 4 ecuatorianas. La diferencia es mínima, pero por lo menos este es un dato muy a favor de Venezuela con miras al pronóstico que estamos haciendo. 2 empates, 17 goles ecuatorianos contra 15 goles venezolanos. Nos vamos a la Copa América, en donde se han enfrentado 4 veces, con un balance de 2 victorias ecuatorianas, 1 empate y 1 victoria venezolana. Por la mínima también aquí Ecuador en este caso supera a Venezuela. 12 goles ecuatorianos, 4 goles venezolanos. Y finalmente por las eliminatorias al Mundial se han enfrentado 17 veces, con un balance de 9 victorias ecuatorianas y 5 victorias venezolanas. Es decir, que Ecuador domina, pero no por mucho. 3 empates, 27 goles de Ecuador contra 15 goles de Venezuela. La verdad es que estos resultados son sorpresivos, ya que uno se imagina que Ecuador podría haberle ganado con más diferencia a Venezuela en este margen. En total, 32 veces se han enfrentado ecuatorianos y venezolanos, que hay que decir también son las selecciones coleras de la CONMEBOL en la historia del torneo continental. Un total de 15 victorias ecuatorianas por 11 victorias venezolanas, 6 empates, 15 victorias de Ecuador contra 11 victorias de Venezuela. Los goles son 56 de Ecuador contra 34 de Venezuela. Yo creo que esa diferencia a favor de Ecuador se da más con partidos de los años 90 en donde Ecuador goleó, y todas las selecciones prácticamente de la CONMEBOL golearon de manera impresionante a la selección venezolana. Entonces, de acuerdo a este historial, vemos que Venezuela no tiene este partido perdido, que podría dar la sorpresa, que incluso ganarle a Ecuador no es tan sorpresa, pero por lo menos de acuerdo a la historia, Ecuador debería ganarle a Venezuela.
Además, porque si analizamos el presente, en 2023 Ecuador hizo más puntos que Venezuela en las eliminatorias, solamente que como tiene una sanción de -3, pues terminó por debajo. Entonces, Ecuador por un pequeño margen, no obstante, si tuviera que apostar sería un empate, pero por un pequeño margen Ecuador se impondría a la selección venezolana en esta primera jornada del Grupo B, Ecuador frente a Venezuela. Teniendo en cuenta que hay una gran posibilidad de que se dé un empate, pero como estamos marcando solamente victorias en estos pronósticos, entonces tanto México como Ecuador picarían en punta en la primera jornada con 3 puntos, mientras que Venezuela y Jamaica se quedarían en el fondo sin puntos. Nos vamos ya con la estadística entre las selecciones de México y Ecuador. Segunda jornada que tendrá lugar el día 26 de junio a las 15 y 18 horas con los partidos Ecuador-Jamaica y Venezuela frente a la selección mexicana. Entonces empecemos con el partido entre Ecuador y Jamaica, que se han enfrentado 4 veces todos en amistosos, 3 victorias ecuatorianas, un empate, ninguna victoria de Jamaica, 9 goles de Ecuador contra 3 victorias de Jamaica, ese es el resultado total, 9 goles a favor de Ecuador contra 3 de Jamaica. 4 partidos, 3 victorias ecuatorianas y un solo empate. Por lo tanto, sería una victoria relativamente cómoda de la selección de Ecuador, teniendo en cuenta estos escenarios. Y ahora nos vamos con el encuentro entre México y Venezuela. Un partido que está repleto de picante, es más picante que fútbol, no cabe la menor duda, pero va a ser de verdad muy bonito ver a estas dos selecciones enfrentándose en la segunda jornada del Grupo B en la Copa América. Se han enfrentado un total de 10 veces por amistosos y otras 3 veces en Copa América. Los 10 enfrentamientos amistosos arrojan una superioridad mexicana impresionante. 8 victorias de México contra 2 empates. Nunca Venezuela le ha ganado a México en esos 10 partidos. 23 goles mexicanos contra 7 goles venezolanos. Y en Copa América se han enfrentado 3 veces con un balance de 2 victorias mexicanas y un solo empate. Nunca Venezuela le ha ganado a México tampoco en este otro escenario. 7 goles mexicanos contra 3 goles venezolanos en total. 13 partidos, 13 veces se han enfrentado México y Venezuela con un balance de 10 victorias mexicanas. La superioridad es impresionante, incluso más superioridad hay entre México y Venezuela que entre México y Jamaica, por ejemplo. 3 empates nada más y 0 victorias de Venezuela. Nunca Venezuela le ha ganado a México en la historia. Esta podría ser una oportunidad de oro para que Venezuela le ganara por primera vez a México en toda la historia. 30 goles mexicanos, 10 goles venezolanos, mucha superioridad de México, por lo tanto, de acuerdo al pronóstico, aunque el presente muestra que Venezuela es más que México, pues aquí en este diagnóstico entramos en una dicotomía, entramos en un problema de contradicción. Históricamente México es tan superior a Venezuela que esa tendencia no se podría quebrar tan fácil. Sin embargo, las estadísticas son para quebrarlas. Las tendencias son para romperlas, y más teniendo en cuenta que Venezuela ha tenido un gran 2023 frente a México. México ha tenido un 2023 realmente decepcionante. Por lo tanto, ¿cómo podríamos diagnosticar o pronosticar este partido? Yo creo que a pesar de todo, y con una altísima posibilidad de empate, lo más normal es que digamos que México va a ganarle este partido a la selección venezolana. Sin embargo, las probabilidades, si nos ponemos con las tendencias de apuestas, pues las cosas van a estar muy parejas. Pero la historia también cuenta. Y hasta ahora Venezuela no le ha ganado a México. Entonces no podemos pronosticar que Venezuela le va a ganar a México y que la posibilidad de empate, aunque es la más amplia, tenemos que decantarnos por una selección. Y en este caso, aunque sea la peor México en muchas décadas y la mejor Venezuela de la historia, vamos a decir que gana México, sería lo normal de acuerdo a la historia, por lo tanto la selección mexicana se iría con 6 puntos y la selección ecuatoriana también se iría con 6 puntos en la segunda jornada, por lo que ambas selecciones ya se clasificarían y dejarían por fuera tanto a Venezuela como a Jamaica, y es así como el grupo ya estaría resuelto. Solamente tendrían que jugar una final de grupo para definir primero y segundo. Y nos vamos ya con la tercera jornada. Tercera fecha que tendrá lugar el día 30 de junio en horas diferentes. Curioso esto porque son la misma hora en el grupo A la tercera jornada, mientras que en el grupo B son horas diferentes. México frente a Ecuador a primera hora
Y Jamaica frente a Venezuela a segunda hora. No sé qué tanto esto pueda afectar o no a las selecciones. Es posible que lleguen en un rally definitivo en esta tercera fecha, pero van a jugar en horas diferentes. Seguramente si eso ocurriera, la organización seguramente va a hacer que ambas selecciones y que los 4 partidos se jueguen al mismo tiempo. México frente a Ecuador. El historial dice que se han enfrentado en amistosos, en Copa América e incluso en una Copa Mundial. Pues bueno, por amistosos se han enfrentado 19 veces. Casi siempre se encuentran en amistosos, con un balance de 11 victorias mexicanas por 5 empates y solamente 3 victorias ecuatorianas. Es decir, una gran superioridad, no tanto como frente a Venezuela, pero sí una gran superioridad por parte de México. 3 victorias ecuatorianas en 19 partidos por 11 victorias mexicanas. 33-20 lideran los mexicanos en cuanto a goles. Nos vamos ahora con la Copa América, porque se han enfrentado 5 veces, con un balance de 3 victorias mexicanas por solamente un empate y solamente una victoria ecuatoriana contra 3 de México, 8 goles a favor de México contra 5 de Ecuador. Y finalmente en la Copa del Mundo, pues hay que hablar del 2002, porque en el grupo G se encontraron y México derrotó 2-1 a Ecuador. Por lo tanto, en Copa Mundial también lidera México. En total, se han enfrentado 25 veces, con un balance de 15 victorias mexicanas, 6 empates y solo 4 victorias ecuatorianas. En total, 43 goles a favor por 26 en contra, 43 goles mexicanos contra 26 goles ecuatorianos. 4 de 25, esto es casi 1 de cada 6 partidos los que gana Ecuador frente a México. Pero tenemos que tener en cuenta también el presente de ambas selecciones. Y aquí Ecuador se ve mucho más que México, muchísimo más que México. Lo normal es que Ecuador gane este partido, pero también hay que tener en cuenta otro detalle que es fundamental, y es que Ecuador es un mal visitante. Ecuador se hace muy fuerte en las eliminatorias, nada más, es el único escenario donde se hace fuerte gracias a que juega en el Atahualpa de Quito, lugar donde es una selección casi invencible. Pero la selección ecuatoriana suele ser muy mala cuando juega un campeonato como una Copa América o un Mundial, y suele faltarle muchísimo cuando juega lejos de su estadio, el Atahualpa. Han tenido chispazos, han tenido muy buenos partidos en mundiales y han tenido buenos partidos en Copa América, pero por lo general la fortaleza de Ecuador radica únicamente en el Atahualpa de Quito. Entonces, por pronóstico, por historia, por presente, la selección mexicana debería imponerse en este encuentro, aunque la verdad, las posibilidades de que México termine con 9 puntos este grupo B son prácticamente nulas, pero de acuerdo al enfrentamiento directo, y eso es de lo que se trata el programa de hoy, de acuerdo a los enfrentamientos directos, México debería clasificar con 9 puntos en el primer lugar de la tabla. Muchos mexicanos estarán de acuerdo conmigo, estarán contentos de acuerdo a este pronóstico, pero hay que tener los pies sobre la tierra y hay que tener en cuenta que las posibilidades de que México termine con 9 de 9 son prácticamente nulas. Pero por enfrentamientos directos así va a ser. Mientras tanto, Ecuador terminaría con 6 como segundo del B. Y nos vamos ya con el enfrentamiento entre Venezuela y Jamaica. Partido que no valdría nada, solamente el honor de terminar tercero y no cuarto en este grupo B. A pesar de que, hablando con la realidad en terreno de campo, Venezuela es una gran candidata para clasificarse a la segunda ronda. Pero lo que estamos haciendo ahora, el ejercicio que estamos practicando, es el de los enfrentamientos directos y también el presente, es decir, el último año de cada una de estas selecciones. En los enfrentamientos directos, Venezuela se ha enfrentado un total de 5 veces por amistosos y una vez por Copa América a la selección de Jamaica, y los amistosos arrojan un balance de 2 victorias venezolanas contra 2 victorias jamaicanas y un solo empate. Es totalmente parejo el asunto, por goles 6 de Venezuela contra 4 de Jamaica, mientras que en la Copa América se enfrentaron una vez en 2016 en la Centenario con una victoria venezolana de 1-0, como yo creo que tendría que ser, que Venezuela es más que Jamaica en el fútbol, y por lo tanto se han enfrentado un total de 6 veces con un balance de 3 victorias venezolanas, 2 victorias de Jamaica y un empate. 7 goles a favor de Venezuela contra 4 goles de Jamaica. Por lo tanto, por la mínima diferencia, y más teniendo en cuenta que ese partido de más que ha ganado Venezuela sobre Jamaica fue en la instancia más importante en la que se han enfrentado, la selección de Venezuela tendría que imponerse a su rival de Jamaica, por lo que el grupo terminaría con 9 puntos México, aunque la selección mexicana
no va a terminar con 9 puntos, es más, seguramente va a pasar graves problemas con la ayuda arbitral, con la ayuda de la organización y con muchísimas más ayudas, pero va a pasar graves problemas para meterse en segunda ronda, pero por enfrentamientos directos México terminaría primera con 9, Ecuador segunda con 6, Venezuela tercera con 3, eliminada, y asimismo Jamaica, que nuevamente se iría en blanco de otra Copa América. 3 de 3, Copas América perdiendo 3 de 3, es decir, ya perdería 9 de 9, lo que significa una verdadera locura como convidado de piedra. Vamos a ver si esta Copa América será la primera en la que Jamaica anota su primer gol en la historia de este torneo continental. Y nos vamos ya con el grupo C. Grupo C, que tiene a los anfitriones a la selección de Estados Unidos, junto con una gran histórica del certamen que es Uruguay, y además las selecciones de Panamá, que podría dar algún batacazo, y la débil Bolivia, que pasa por su peor momento en muchísimo tiempo, en muchísimas décadas. El grupo C arranca el 23 de junio con los encuentros entre los Estados Unidos y Bolivia, y Uruguay y Panamá. Estados Unidos-Bolivia, ¿cómo les ha ido? 7 veces por amistosos y 1 vez por Copa América. Marcan una tendencia por una parte en los amistosos de 2 victorias de Estados Unidos contra 1 sola victoria boliviana y 4 empates. Es un duelo relativamente parejo, 10 goles de Estados Unidos contra 5 de Bolivia, esto en partidos amistosos. Mientras tanto, por Copa América se enfrentaron una vez, dato no menor, en 1995 por el grupo C, y fue una victoria boliviana de 1-0. Todo muy bien para Bolivia, salvo decir que esa selección de 1995 fue la mejor selección boliviana de toda su historia. Esa generación de Cristaldo, del Diablo Echeverri, de Sandy, de grandes jugadores, de verdad, una selección boliviana que no volvimos a ver nunca y seguramente no volveremos a ver nunca, porque Bolivia no volverá a tener una selección de semejantes características. Bien, Bolivia frente a Estados Unidos, y fue victoria boliviana de 1-0, por lo tanto el balance muestra que se han enfrentado 8 veces en total, con 2 victorias de los Estados Unidos, 2 victorias de Bolivia y 4 empates. 10 goles a favor de Estados Unidos contra 6 de Bolivia, por lo tanto este es el primer duelo completamente equilibrado que nos encontramos, y de acuerdo a esto tendría que terminar en empate. Pero ya en la práctica, Estados Unidos, aunque no pasa por su mejor momento, es muchísimo más de Bolivia ahora. Lo que vimos en 2023 marca una tendencia radicalmente grande de diferencias entre estas dos selecciones. Por lo tanto, este encuentro, por historia, terminaría en empate. Y vamos a dejarlo así. Aunque las posibilidades de la Bolivia de hoy de empatar un partido en esta Copa América son mínimas, vamos a ponerlo así, haciendo honor a la historia de este enfrentamiento. Empate entre Estados Unidos y Bolivia. Me gustaría, la verdad, que Bolivia diera alguna sorpresa, aunque las posibilidades reales son verdaderamente muy pocas. Y el otro partido de la primera jornada de ese grupo A tendrá lugar entre las selecciones de Uruguay y Panamá. Mucha diferencia, ¿no?, entre ambos nombres, el nombre de Uruguay y el nombre de Panamá, aunque paradójicamente en población son países parecidos, tienen casi la misma población, y en superficie yo creo que también es casi lo mismo. Las selecciones de Uruguay y Panamá se han enfrentado 4 veces solo en amistosos, con 4 victorias uruguayas, 15 goles uruguayos, 1 gol panameño. La diferencia es muy grande entre ambas selecciones. Entre los años de 1952 y 2022 siempre ha ganado la selección uruguaya 6-1, 1-0, 3-0 y 5-0. Esto en los años 1952, 2015, 2019 y 2022, por lo tanto la superioridad de Uruguay es muy grande, 4 victorias en 4 partidos, 15 goles de Uruguay por solamente 1 gol de Panamá. Por lo tanto, amigas y amigos, esta sería una victoria cómoda de Uruguay frente a una aguerrida Panamá que está en franco ascenso, pero que no deja de ser muy emergente en el fútbol mundial. Ya han hecho cosas como complicarle hasta morir partidos a México, pero realmente pues en historia tendría que ser un batacazo demasiado grande el que diera Panamá para inquietar a Uruguay en este partido. Entonces la primera jornada terminaría con 3 puntos Uruguay, 1 punto Estados Unidos, 1 punto Bolivia y nada la selección de Panamá. Nos vamos para la segunda jornada porque ahí tendrán lugar el día 27 de junio los partidos entre Panamá y Estados Unidos, duelo de la CONCACAF, y Uruguay frente a Bolivia, un duelo bastante antiguo entre dos selecciones
de la Conmebol. Estados Unidos-Panamá, los anfitriones enfrentando al pequeño país de Centroamérica. Pues bueno, se han enfrentado en 3 escenarios posibles, no en tantos como podría ser, pero así ha sido la historia. Amistosos, Copa Oro y eliminatorias al Mundial. 4 veces en amistosos, 4 victorias de Estados Unidos, 12 goles de Estados Unidos, 2 de Panamá, mucha superioridad estadounidense. En Copa Oro, 12 veces, con 6 victorias norteamericanas, 5 empates y una sola victoria panameña. 14 goles de Estados Unidos por 9 de Panamá. También hay mucha superioridad por parte de Estados Unidos, pero una victoria panameña, cosa que hay que tenerla en cuenta. Y finalmente por eliminatorias, 10 partidos, 7 victorias de Estados Unidos, una sola victoria panameña y 2 empates, 27 goles a favor de Estados Unidos contra 6 de la selección de Panamá. Por lo tanto, el total muestra un dominio estadounidense porque en 26 encuentros Estados Unidos ha ganado 17. Estas tendencias realmente es difícil que se quiebren. 7 empates y 2 victorias panameñas nada más en 26 partidos. No datos menores, es decir, Panamá ya sabe lo que es ganarle a Estados Unidos. Y en goles son 53 de Estados Unidos contra 17 de Panamá. Mucha diferencia. Por lo tanto, Estados Unidos, de acuerdo al presente, de acuerdo al pasado, de acuerdo a la historia, debería ganarle este partido a Panamá. Sería su primera victoria en la Copa América después del empate frente a Bolivia y llegaría a 4 puntos. Panamá se quedaría en el fondo sin puntos. Y ahora pasamos al segundo encuentro de la segunda jornada entre Uruguay y Bolivia, porque es un duelo bastante antiguo. Desde 1926 y hasta ahora se han enfrentado Uruguay y Bolivia un total de 47 veces por amistosos, por Copa América, por eliminatorias e incluso, aunque es de manera anecdótica porque estamos hablando del Mundial de Brasil 1950, una vez en Copa del Mundo. Los amistosos marcan una tendencia de 7 encuentros, 5 victorias de Uruguay y 2 empates. Nunca Bolivia le ha ganado a Uruguay por partidos amistosos. 12 goles uruguayos contra 2 goles bolivianos. Bueno, estos son los partidos menos importantes, pero esa es la tendencia en amistosos. En Copa América, mientras tanto, 16 veces se han enfrentado, 13 victorias uruguayas, un empate y ojo a esto, 2 victorias bolivianas en instancias no menores como la Copa América, 50 goles uruguayos, eso sí en cuanto a los goles, la diferencia es abismal, 50 Uruguay contra 6 de Bolivia y bueno, pues en 16 encuentros Uruguay 13 victorias y Bolivia 2 victorias, lo que significa que Bolivia ya sabe lo que es ganarle a Uruguay. Nos vamos con las eliminatorias al Mundial porque ahí se han enfrentado nada menos que 23 veces, el número es impar porque falta el partido de vuelta de estas eliminatorias de 2026, 12 victorias uruguayas, un poquito más de la mitad, por 6 victorias bolivianas, todas en casa, todas en La Paz, en el Hernando Siles, ahí es donde Bolivia se pone más fuerte, y un total de 5 empates, de los cuales 4 han sido en el Hernando Siles. Un empate de Bolivia frente a Uruguay en Montevideo, este es un dato anecdóticamente importante para la selección boliviana. Mientras tanto, los goles muestran 43 de Uruguay contra 27 de Bolivia. Ya en eliminatorias, como se juega en La Paz, pues las cosas son a otro precio. Y finalmente en Copa Mundial de 1950 se enfrentaron y fue una goleada impresionante de 8-0 de Uruguay frente a la selección boliviana hace ya muchísimos años, en 1950. Se han enfrentado un total de 47 veces con un balance de 31 victorias uruguayas, 8 victorias bolivianas, de las cuales 6 han sido en el Hernando Siles de La Paz por eliminatorias al Mundial y las otras 2 en Copa América, 8 empates. El balance de goles muestra 113 goles uruguayos, casi 3 por partido, y 35 goles bolivianos. En ese balance, la selección de Uruguay, además teniendo en cuenta el presente de ambas selecciones, Uruguay segunda del grupo eliminatorio contra Bolivia que va novena, pues tendría que ser una victoria uruguaya sin mayores problemas, por lo que llegarían a 6 puntos en la segunda jornada, ya estarían clasificados contra 4 de Estados Unidos, 1 punto de Bolivia y ninguno de la selección de Panamá. Y nos vamos con la tercera y última jornada de ese grupo C, que tendrá los partidos del 1 de julio a las 20 y 21 horas entre Estados Unidos y Uruguay,
y entre Bolivia y Panamá. Aquí no están sincronizados los encuentros, hay una hora de diferencia entre ambos, cuestión que es algo rara, no sé si eso cambie de acuerdo a la tabla de posiciones y de acuerdo al compromiso que tengan las selecciones con miras a clasificarse o no, y las selecciones de Uruguay y Estados Unidos se han enfrentado en 3 escenarios: amistosos, Copa América y Juegos Olímpicos. Vamos a ver cómo les ha ido a estas selecciones. Tal vez Juegos Olímpicos en tiempos en los que eran selecciones mayores, porque ahora los Juegos Olímpicos, bueno, es más, desde 1992 los Juegos Olímpicos son un mundial juvenil sub-23, por lo tanto ya no se puede tener en cuenta dentro de los enfrentamientos directos de estas selecciones. En amistosos se han enfrentado 6 veces con un balance de 4 empates y 2 victorias de los Estados Unidos. Dato no menor porque Uruguay nunca le ha ganado un amistoso a la selección estadounidense. 7 goles de Estados Unidos contra 5 de Uruguay, por lo tanto victoria estadounidense en cuanto a amistosos. Nos vamos con la Copa América porque se han enfrentado una sola vez y esto fue en 1993 con un triunfo uruguayo de 1-0 cuando Uruguay no clasificó al Mundial de Estados Unidos 94, pero Estados Unidos tuvo un muy buen Mundial en aquel entonces en su propia casa. Victoria uruguaya en Copa América de 1993, esto en Ecuador. Y finalmente en Juegos Olímpicos, de manera anecdótica hay que decir que se enfrentaron en 1924 en las primeras Olimpiadas que ganó Uruguay y el resultado fue de victoria uruguaya de 3-0, por lo tanto un triunfo uruguayo que sumamos a esta estadística. En total se han enfrentado 8 veces con un balance de 2 victorias uruguayas, 2 victorias estadounidenses, 4 empates, 9 goles a favor de Uruguay y 7 goles a favor de Estados Unidos. Por lo tanto, de acuerdo a la historia, están empatados. 2 victorias para cada uno y 4 empates, y esto sería un empate. En cuanto al presente, Uruguay es mucho más, pero aquí estamos hablando y teniendo en cuenta la historia de ambas selecciones en enfrentamientos directos, por lo tanto, curiosamente sería otro empate, con lo que Estados Unidos llegaría a 5 puntos, Uruguay terminaría con 7 en el primer lugar del grupo y vamos a ver qué pasaría en el otro encuentro de la tercera jornada del grupo C, a pesar de que ya estarían eliminados, ¿no?, los bolivianos por el empate entre Uruguay y Estados Unidos. Panamá y Bolivia se han enfrentado en amistosos y en Copa América. 5 veces en amistosos, con un balance de 3 victorias panameñas contra 2 victorias bolivianas, 7 goles de Panamá, 6 goles de Bolivia. Por lo tanto, más teniendo en cuenta que este es un enfrentamiento más reciente, sin tanta historia, la selección panameña se impone por 1 gol y por 1 partido de diferencia en su enfrentamiento directo frente a Bolivia. Y en Copa América, el partido más importante que han jugado ambas selecciones ocurrió en 2016 con una victoria de 2-1 de Panamá sobre Bolivia. Por lo tanto, amigas y amigos, Panamá supera a Bolivia en el histórico, a pesar de que Bolivia empezó a jugar al fútbol muchísimo antes, pero en el histórico que empezó en el año 2003 y que lleva partidos hasta el 2023, los panameños van arriba de los bolivianos. 6 veces se han enfrentado, 4 victorias panameñas, 2 victorias bolivianas, 9 goles panameños, 7 goles bolivianos, ningún empate. Por lo tanto, sería lo normal es que Panamá ganara este partido. Además, de acuerdo al presente, de acuerdo al 2023, Panamá es mucho más que Bolivia y es así como la selección de la CONCACAF lograría sus únicos 3 puntos en esta Copa América y el grupo terminaría con Uruguay con 7 puntos. Estados Unidos segundo con 5. Este es un pronóstico que realmente es muy realista, el de este grupo C. Así podrían terminar, porque lo del grupo B es realmente difícil que se cumpla. El grupo A muy seguramente sí va a terminar así, pero este grupo C yo diría que está muy próximo, muy cercano a la realidad. La selección de Uruguay con 7, la selección de Estados Unidos con 5, la selección de Panamá con 3 y Bolivia en el fondo con 1 solo punto, aunque las posibilidades de que Bolivia termine con 1 punto también son tremendamente bajas. Así terminaría el grupo C de acuerdo a sus enfrentamientos directos. La estadística puede tener grandes posibilidades de tener la razón al final de cuentas a la hora de pronosticar. Y vamos ahora con el grupo D. Así terminaría este grupo, que se jugará entre el 24 de junio y el 2 de julio, con los enfrentamientos entre Brasil, Colombia, Paraguay y la CONCACAF 6. La primera jornada tendrá lugar el día 24 de junio con los partidos Colombia-Paraguay y Brasil-CONCACAF 6. Y vamos directamente al enfrentamiento entre Brasil
y CONCACAF 6, que puede ser Honduras o Costa Rica. Brasil-Honduras se han enfrentado en amistosos, en Copa Oro y en Copa América. Amistosos, 5 en total, 4 victorias brasileras y un empate. Ninguna victoria hondureña en amistosos. 22 goles de Brasil por 3 de Honduras, mucha superioridad brasilera. Impresionante, por lo tanto, en esta instancia Brasil es amplísimo favorito. En Copa Oro, 2 veces, 2 victorias brasileras, 7-1 va ganando Brasil en el global de estos partidos. Por lo tanto, otra instancia en donde la selección más poderosa del mundo, de la historia, pues arrasa a la pequeña selección centroamericana. Y en Copa América, un solo enfrentamiento, y aquí el dato es no menor, porque este podría ser el gran desquite histórico de Brasil, ya que la única victoria hondureña frente a Brasil fue nada menos que en la Copa América. Ocurrió en Colombia en el 2001. Brasil jugaba con una selección B, pero no era mala esa selección. Tenía jugadores como Diego, tenía jugadores como Denilson, es decir, que era una selección, la B de Brasil en 2002 y en 2001 era una gran selección. Lo que pasa es que la A era la mejor de todo el mundo en ese momento. Entonces fue una gran victoria de Honduras, que le puso todo el corazón y que jugó el partido de su vida. Es posible que sea uno de los partidos más importantes de Honduras de toda la historia. Honduras derrotó 2-0 a su rival, a su similar de Brasil, en la Copa América de 2001. Ya es un recuerdo lejano, hace 23 años, pero es un dato no menor que Brasil y Honduras podrían estar jugando en la primera jornada, y más teniendo en cuenta que los hondureños van muy motivados, mientras que los brasileros pasan por su peor momento en más de 80 años, es muy probable que sea la oportunidad de oro de Honduras de volverle a dar otro gran batacazo a Brasil en la historia de la Copa América. El total muestra 8 partidos, 6 victorias de Brasil, un empate y una victoria de Honduras, 29 goles de Brasil por 6 de Honduras, pero sin embargo las estadísticas muestran una superioridad de Brasil demasiado grande, por lo tanto sería inaudito decir que este partido lo gana Honduras o que termina empatado. Especulando, sí, podría ser la gran oportunidad para que los hondureños volvieran a ganarle a los brasileros. En la práctica muy seguramente podría ser un empate, pero de acuerdo a la historia, Brasil tendría que ganar sin ningún problema este partido de la primera jornada frente a Honduras. Y si el rival fuera Costa Rica, pues bueno, se han enfrentado un total de 11 veces, que son 6 partidos por amistosos, 2 por Copa América y 3 veces por Copa del Mundo. Esto es bastante curioso, 3 veces la FIFA ha metido a Costa Rica en el grupo de Brasil. En amistosos, 5 victorias brasileras en 6 partidos y una victoria costarricense, dato no menor porque es la única victoria de Costa Rica en la historia del fútbol frente a Brasil. Tanto Honduras como Costa Rica ya saben lo que es ganarle a Brasil, sea amistoso, sea Copa América, ya saben lo que es ganarle a Brasil. 17 goles brasileros por 6 costarricenses, por lo tanto en 6 encuentros Brasil ha ganado 5 y Costa Rica ha ganado solamente 1. Por Copa América se han enfrentado 2 veces y esto fue en 1997 y 2004 con 2 victorias brasileras, 9 goles de Brasil, 1 gol de Costa Rica, por lo tanto otra instancia en la que Brasil es muy superior. Y en Copas del Mundo 3 veces se han enfrentado, 1990 cuando Costa Rica debutaba en un mundial, 2002 y 2018. 3 victorias de Brasil que fueron 1-0, 5-2 y 2-0. Por lo tanto, 8 goles de Brasil contra 2 goles de Costa Rica y el balance es 100% a favor de Brasil. El total muestra 11 partidos con 10 victorias de Brasil, 10 de 11, una sola victoria de Costa Rica que ocurrió en un partido amistoso, y esto pasó en 1960, en marzo, cuando Costa Rica derrotó 3-0 a Brasil. No sabemos bajo qué contexto, con qué equipo jugó Brasil, cómo fueron las cosas, pero ocurrió en un amistoso, y entonces esa fue la única victoria costarricense en la historia frente a un combinado de Brasil que, la verdad, dudo muchísimo que haya sido una selección relevante de Brasil. 11 encuentros, 10 victorias de Brasil, una victoria de Costa Rica, 34 goles de Brasil por 9 de Costa Rica, por lo tanto es más que obvio que sin ningún problema Brasil tendría que imponerse a Costa Rica. Además, teniendo en cuenta que la Costa Rica del 2023 estuvo malísima, decepcionó mucho, pues las posibilidades de que este encuentro siquiera se dé este encuentro son mínimas. Pero si ocurre, lo más probable es que Brasil le gane a Costa Rica, a pesar de que sea la peor Brasil en 80 años, pero lo más seguro es que también ganen este partido.
Y nos vamos ahora con el enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Paraguay. Todo un clásico emergente del fútbol sudamericano, porque así como hay clásicos grandes, también hay clásicos emergentes y el de Colombia y Paraguay es uno de ellos. Se han enfrentado un total de 49 veces, es uno de los partidos que tiene más historia en la primera jornada de la Copa América y se han enfrentado tanto en amistosos como en Copa América como en eliminatorias al Mundial. En amistosos se han enfrentado 11 veces con un balance muy a favor de Colombia. 7 victorias de Colombia por 2 victorias paraguayas y 2 empates. 19 goles a favor de Colombia contra 7 goles de Paraguay. En 11 enfrentamientos amistosos, Colombia domina en este terreno. Nos vamos ahora con la Copa América porque se han enfrentado 11 veces con un balance muy equilibrado de 5 victorias colombianas, 5 victorias paraguayas y un empate. Eso sí, en los goles, Paraguay lidera 16-11 y ese es el balance de la Copa América. 5 victorias de Colombia, 5 victorias de Paraguay y un empate, un duelo muy equilibrado. Y finalmente en eliminatorias al Mundial tenemos que se han enfrentado 27 veces. El número es impar debido a que falta el partido de vuelta en Barranquilla en las eliminatorias de 2026. Pero en esos 27 encuentros por eliminatorias Paraguay se ha impuesto en 11, Colombia en 10 y 6 empates. Es un duelo demasiado equilibrado a pesar de que en estos últimos tiempos Colombia está inclinando la balanza a su favor. 29 goles paraguayos por 28 goles colombianos. Por lo tanto, la diferencia es mínima por un partido y por un gol a favor de Paraguay, a pesar de que el último partido en Asunción terminó con ese triunfo colombiano de 0-1. En total, como ya les había dicho, se han enfrentado 49 veces con un balance de 22 victorias colombianas, 18 victorias paraguayas, es muy nivelado, y 9 empates. 58 goles de Colombia por 52 goles de Paraguay. Hay que decir dos cosas dentro de este análisis, y es que en amistosos Colombia se impone, en Copa América Paraguay se impone por la mínima, en eliminatorias Paraguay se impone por la mínima, pero en los últimos tiempos a favor de Colombia. Hay que decir que la balanza se ha inclinado muy a favor de la selección de Colombia sobre la selección paraguaya. Entonces, 49 partidos, 22 victorias colombianas, 18 paraguayas, 9 empates, 58 goles de Colombia por 52 de Paraguay. Entonces, de acuerdo a la historia, Colombia debería imponerse por una mínima diferencia frente a la selección de Paraguay. Bueno, a pesar de que Paraguay pasa por un pésimo momento, no deja de ser una selección difícil, muy aguerrida y muy bien plantada en defensa. Victoria de Colombia entonces, así como victoria de Brasil, se irían con 3 puntos de esa primera jornada en el grupo D de la Copa América. Nos vamos ya con la segunda jornada, que tendrá lugar con los partidos del 28 de junio entre Colombia y CONCACAF 6 y Paraguay y la selección de Brasil. Nos vamos con el Paraguay-Brasil, ¿qué les parece? Porque se han enfrentado en 3 instancias: amistosos, Copa América y eliminatorias al Mundial. En amistosos, 33 partidos, partido que tiene mucha historia, un duelo que tiene muchísima historia. Desde 1921 empezaron a jugar y muchas veces. 33 amistosos con 24 victorias de Brasil, eso sí, aquí la superioridad brasilera es impresionante, 7 empates y solo 2 triunfos paraguayos. 84 goles de Brasil por 25 de Paraguay. Mientras tanto, en Copa América se han enfrentado 31 veces con 13 victorias de Brasil, 7 victorias de Paraguay, dato no menor porque tienen muy equilibrado el asunto los paraguayos, que siempre son una piedra grandísima en el zapato de Brasil, y 10 empates. 61 goles de Brasil por 31 goles de Paraguay, por lo tanto, por no mucho, Brasil se impone a Paraguay en la historia de las Copas Américas. Sí, tiene casi el doble de victorias, pero en realidad 13-7 frente a Brasil es un dato para tener en cuenta. Y en eliminatorias se han enfrentado 18 veces, con un balance de 12 victorias de Brasil, aquí sí muy superior Brasil, frente a 2 victorias paraguayas y 4 empates, 34 goles de Brasil contra 11 de la selección de Paraguay. Esas 2 victorias de Paraguay han sido precisamente en el Defensores del Chaco. En total, 82 veces, es uno de los partidos más repetidos en la historia de la Conmebol y que se jugarán en esta primera ronda de la Copa América, de los cuales tenemos 49 triunfos brasileros, 21 empates y 11 victorias de Paraguay. Tampoco es un dato menor decir que Paraguay ha sido una de las selecciones que más veces le ha ganado a Brasil en la historia, 11 veces. 179 goles de Brasil contra 67 goles de Paraguay. Se ve la superioridad de Brasil, pero no hay que demeritar
el esfuerzo paraguayo en estos partidos frente a la más exitosa selección de la historia del fútbol. Brasil pasa por su peor momento en 80 años, hablando del presente, y Paraguay pasa por un mal momento también. Pero acá lo normal es que Brasil termine ganando este encuentro, por lo que se irían con 6 puntos en la segunda jornada, mientras que esa segunda fecha se complementa con el partido entre la selección de Colombia y la selección CONCACAF 6, que puede ser Honduras o Costa Rica. Si el rival fuera Honduras, el historial muestra un dato bastante interesante, y como el favorito es Honduras, es el que tenemos que tener en cuenta para el pronóstico de la tabla de posiciones, dato no menor. Entonces, si el rival fuera Honduras, aquí los datos son bien interesantes. Se han enfrentado en amistosos, en Copa de Oro y en Copa América. Ojo con esto. Por amistosos, Colombia y Honduras se han enfrentado 12 veces, con un balance totalmente equilibrado, de 4 victorias colombianas, 4 empates y 4 victorias hondureñas. Por lo tanto, aquí habría un empate total. 10 goles colombianos, 10 goles hondureños en la historia de partidos amistosos. Ya entraron en el terreno de partidos más en serio. En Copa de Oro se han enfrentado 2 veces y en Copa América se han enfrentado 1 vez. Por Copa Oro, 2 partidos, de los cuales 2 son victorias hondureñas. 2 victorias de Honduras sobre Colombia en la historia de la Copa Oro, 4 goles a favor de Honduras, 1 gol a favor de Colombia. Aquí hay que decir que se enfrentaron en 2000 y en 2005 con victoria de Honduras 2-0 y 2-1 respectivamente en ambas Copas de Oro. Por lo tanto, aquí Honduras domina en la estadística por Copa de Oro. Y en Copa América se enfrentaron una vez, que fue en Colombia, precisamente en 2001, con una victoria colombiana de 2-0. Por lo tanto, aquí Colombia cierra un poco la tendencia a favor de Honduras. 15 veces se han enfrentado con 6 victorias hondureñas, 5 victorias colombianas y 4 empates. Parece mentira, pero es verdad. Honduras, por la mínima, va ganándole a Colombia en la historia de los enfrentamientos directos. 14 goles de Honduras contra 13 goles de Colombia. La diferencia es mínima, pero la diferencia es a favor de Honduras. Por lo tanto, amigas y amigos, si se diera este partido y si se cumpliera la norma de la historia, la selección de Honduras daría un gran batacazo y le ganaría a Colombia ese partido en la segunda jornada. Victoria de Brasil, victoria de Honduras. Por lo tanto, Brasil, que en la primera jornada le había ganado a la CONCACAF 6, y Colombia, que le había ganado a Paraguay, terminaban en esta segunda jornada Brasil con 6, Colombia con 3, Honduras con 3 y Paraguay estaría en el fondo sin puntos de acuerdo a la segunda jornada, de acuerdo a los enfrentamientos directos de estas dos selecciones. Pero si el rival fuera Costa Rica, aquí las cosas cambian. Se han enfrentado en 9 amistosos y 4 veces en Copa América. Esos 9 amistosos han sido 7 victorias de Colombia contra 2 nada más de Costa Rica, 21 goles de Colombia, 11 goles de Costa Rica. Aquí la superioridad de Colombia es mucho más grande. Y en Copa América 4 veces con 3 victorias de Colombia y 1 victoria de Costa Rica, 9 goles a favor de Colombia por 4 goles de Costa Rica. En Copa América hay que decir que se enfrentaron en el 97, en el 2004, en el 2011 y en el 2016 con 3 victorias colombianas que fueron 4-1, 2-0 y 1-0 respectivamente, y en 2016 victoria de Costa Rica, que recuerdo que Costa Rica jugó con todo porque tenía que ganar para poder clasificar, ganó 3-2 en un partido en el que ya Colombia jugó con suplentes y no le fue bien. Entonces, en total se han enfrentado 13 veces con un balance de 10 victorias colombianas, 3 victorias costarricenses o costahuicenses, como ellos dicen, 30 goles de Colombia contra 15 goles de Costa Rica. Por lo tanto, aquí Colombia se impone con mucha superioridad. 10 victorias de Colombia, 3 victorias de Costa Rica en 13 partidos, 30-15, duplicando los goles Colombia sobre Costa Rica. Entonces, si el rival fuera Costa Rica, Colombia se impondría de acuerdo a esa trayectoria de partidos directos sin ningún problema. También pareciera que Colombia se impondría en terreno normal a la selección de Honduras hoy en 2024, pero de acuerdo a la historia, Colombia perdería ese partido y por lo tanto sería muy interesante la definición de este grupo en tercera jornada el día 2 de julio a las 18:20 horas. Brasil-Colombia y la selección de CONCACAF 6, que estamos apostando por Honduras, frente a la selección de Paraguay. Bueno, vamos a ver primero el enfrentamiento entre Brasil y Colombia, el partido más importante
de esta tercera jornada, porque estas dos selecciones se han enfrentado en muchos escenarios, en amistosos, en Copa Oro, en Copa América, en eliminatorias y en Copa del Mundo se han enfrentado, es decir, que es uno de los enfrentamientos más ricos en cuanto a diferentes escenarios que han visto este partido entre Colombia y Brasil. Por amistosos, se han enfrentado 8 veces con un balance de 4 victorias brasileras, 3 empates y una sola victoria de Colombia, que fue en 1984 y la primera victoria de la selección de Colombia en la historia frente a Brasil. 11 goles de Brasil por 7 goles de Colombia, la diferencia en goles no es mucha, ¿no? Es decir, que aquí es un duelo, aunque Brasil ha ganado 4 y Colombia 1, relativamente parejo, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con goles. Mientras tanto, en Copa Oro se han enfrentado una sola vez con victoria brasilera de 2-0 y esto ocurrió en el año 2003. Pasamos a la Copa América porque ahí se han enfrentado 11 veces con un balance de 8 victorias de Brasil por solo 2 victorias de Colombia, que fueron en 1991 y en 2015, y un empate. 31 goles de Brasil, más que nada en esas primeras goleadas de las primeras participaciones de Colombia en Copa América, contra 5 goles de Colombia nada más en esos 11 partidos. Mucha superioridad de Brasil, pero en los últimos tiempos una tendencia a la paridad con esas 2 victorias colombianas en el 91 y en el 2015. Nos vamos ya con eliminatorias al Mundial porque se han enfrentado 15 veces, número impar porque falta el partido de vuelta en las eliminatorias de 2026. Y ahí se han enfrentado, como ya les dije, 15 veces con un balance de 7 victorias de Brasil, 7 empates y una sola victoria de Colombia, que fue en el último partido que jugaron en la ciudad de Barranquilla. 22 goles de Brasil contra 7 de Colombia. 15 partidos, 7 victorias de Brasil, una victoria de Colombia, pero esa victoria de Colombia es muy motivante porque fue en el último enfrentamiento que tuvieron estas dos selecciones. Y finalmente hablamos del partido de Copa Mundial en cuartos de final del año 2014 con una victoria de 2-1 frente a Brasil en un partido muy polémico en donde Brasil recibió todo tipo de ayudas arbitrales y permisividad con relación a las patadas. Por lo tanto, la selección de Colombia en esa instancia pues podría haberse impuesto a Brasil, no lo hizo porque igual le faltó un poco de jerarquía para pues manejar ese encuentro con semejantes condiciones tan adversas, y al final de cuentas Brasil clasificó a una semifinal en donde cayó por 7-1 frente a Alemania, en un partido que ya todos conocemos. En total se han enfrentado 36 veces con un balance de 21 victorias de Brasil por 4 de Colombia, 11 empates, 20 goles de Colombia contra 68 de Brasil. Lo normal, de acuerdo al terreno de la estadística del enfrentamiento directo, es que Brasil gane, pero de acuerdo al presente, Colombia debería ganar. ¿Qué hacemos aquí? La diferencia de Colombia es muy positiva en el presente, pero la diferencia histórica es muy positiva en cuanto a lo histórico. Vamos a darle prioridad a la historia porque de eso se trata, este es el ejercicio que estamos haciendo en este programa. Por lo tanto, la selección de Brasil se impondría y dejaría a Colombia con 3 puntos en este grupo D si el encuentro lo hubiera perdido frente a Honduras. Entonces, Brasil llegaría a 9 puntos, Colombia se quedaría con 3 en este grupo D de la Copa América. Y nos vamos ya con el enfrentamiento entre Paraguay y la CONCACAF 6, que podría ser Honduras o podría ser Costa Rica. En el enfrentamiento frente a Honduras, Paraguay se ha enfrentado 8 veces a los hondureños, 3 victorias paraguayas, 1 victoria hondureña y 4 empates. 11 goles paraguayos, 6 goles hondureños, por lo tanto Paraguay aquí se impone y sería una victoria paraguaya. 11-6 en goles, 3-1 en victorias, 4 empates entre Paraguay y Honduras, que se están enfrentando desde el año 1988 y hasta 2019. Victoria paraguaya. Y si el rival fuera Costa Rica, pues entonces aquí tenemos 7 encuentros amistosos y 2 por Copa América. Los 7 amistosos son 3 victorias de Costa Rica, 2 victorias de Paraguay, 2 empates, 5-5 en goles. Ojo, dato no menor, Costa Rica va ganando, va liderando el enfrentamiento directo frente a Paraguay. Y finalmente en Copa América 2 veces, 2004 y 2016, una victoria paraguaya de 1-0 y un empate de 0-0. Una victoria de Paraguay y un empate, un gol de Paraguay, ninguno de Costa Rica. En total 9 veces se han enfrentado con un balance de 3 victorias de Costa Rica, 3 empates, 13 victorias de Paraguay, 6 goles de Paraguay contra 5 de Costa Rica. Entonces, ¿esto qué sería? Si fuera Costa Rica, un empate seguramente, ¿no?
porque el balance es completamente equilibrado. 9 encuentros, 3 victorias de Paraguay, 3 victorias de Costa Rica y 3 empates, 6 goles de Paraguay contra 5 de Costa Rica. Sería un empate si el enfrentamiento directo fuera frente a la selección de Costa Rica. Entonces, ¿cómo quedaría este grupo? Colombia solo 3 puntos por la victoria frente a Paraguay. Mientras tanto, Paraguay terminaría con un punto. Paraguay haría un punto que sería el de la CONCACAF 6. Brasil haría 9 puntos y la selección CONCACAF 6 haría 3 puntos frente a Colombia si fuera Honduras y después la victoria de Paraguay frente a Costa Rica. Por lo tanto, en este caso, el grupo terminaría con 9 puntos Brasil y 3 puntos Colombia, Paraguay y la CONCACAF 6. 3 puntos para los 3 por diferencia goles. Por presente, Colombia clasificaría como segunda de grupo D. Por lo tanto, este ejercicio arroja que Colombia solo con 3 puntos se metería en los cuartos de final, en el segundo lugar del grupo. Es probable que Colombia sea segunda de grupo, pero lo más probable es que sea primera. Hablando ahora acerca del repechaje entre las selecciones de Costa Rica y Honduras, vamos a ver quién tiene más superioridad. Se han enfrentado en casi todos los escenarios posibles, son países vecinos, por lo tanto es un clásico centroamericano. Se han enfrentado en la CONCACAF Championship Qualification, en la CONCACAF Championship, en la CONCACAF Nations League A, esto es casi un trabalenguas, en las eliminatorias a la Copa de Oro, en la Copa de Oro como tal, también en la Copa América, en amistosos y en las eliminatorias al Mundial, muchos escenarios. Amistosos, 16 veces, 6 victorias costarricenses, solo una de Honduras, 9 empates, 34-15 gana Costa Rica en cuanto a goles. Por su parte, en la CONCACAF Championship Qualification, 4 veces con 2 victorias hondureñas, 2 victorias costarricenses, 9 goles hondureños, 7 goles costarricenses. En la CONCACAF Championship, 4 veces con 2 victorias de Costa Rica, 1 empate y 1 victoria hondureña, en goles 7-7. En la CONCACAF Nations League A, ya aparece aquí, pero en realidad no se han enfrentado. Es un encuentro que está agendado, que eso será precisamente para definir la clasificación a la Copa América de 2024. En la Copa de Oro se han enfrentado por eliminatorias 6 veces, 2 victorias de Costa Rica, 2 empates y 1 victoria hondureña, 7-5 en goles gana Costa Rica. Y en la Copa de Oro como tal, 5 veces con 3 victorias hondureñas, 1 empate y 1 sola victoria costarricense, 7 goles de Honduras contra 4 de Costa Rica, mientras que en la Copa América una vez, y esto fue en el 2001, donde tuvieron que coincidir en el mismo grupo, y fue una victoria de Costa Rica por 1-0, después Honduras terminó tercera de grupo, pero Costa Rica ganó en primera fase, mientras que en las eliminatorias al Mundial se han enfrentado nada menos que 19 veces, con 7 victorias hondureñas, 6 victorias costarricenses, un duelo muy parejo, 6 empates, 26 goles de Honduras contra 26 goles de Costa Rica. En total, 56 partidos entre Costa Rica y Honduras, con 18 victorias costarricenses, 15 victorias hondureñas, 21 empates, 85 goles a favor de Costa Rica contra 69 de Honduras. Eso quiere decir que por historia Costa Rica debería clasificar, por lo tanto es la selección que debemos tener en cuenta en este pronóstico, porque aunque Honduras pasa por un mejor momento, pero Costa Rica por historia, que es el ejercicio que hacemos hoy, debería clasificar. Entonces, de acuerdo a eso, la selección de Brasil terminaría con 9 puntos, Colombia terminaría con 6 si fuera frente a Costa Rica, Paraguay 3 y la selección de Costa Rica sin puntos en el fondo. Pero si fuera Honduras el rival y tuviéramos en cuenta el tema de los enfrentamientos directos, Brasil terminaría con 9, Colombia con 3, Paraguay con 3 y la CONCACAF 6, que sería Honduras, también con 3 en este grupo de la Copa América. Bien, de acuerdo a eso, no habría sorpresas. Eso quiere decir que las selecciones de los bombos 1 y 2 pasarían a la siguiente fase sin mayores problemas y tendríamos en cuartos de final un Argentina-Ecuador, un México-Chile, qué curioso ver a México y a Chile nuevamente enfrentándose, un Uruguay que terminaría primera de grupo siendo el bombo 2, sería el único que pasaría como primero, frente a Colombia, muy interesante ver un Uruguay-Colombia en cuartos de final, y un Brasil frente a Estados Unidos, partidos que ya hemos visto varias veces en la historia del fútbol. Entonces así serían los cuartos de final. Ya de aquí en adelante entraríamos en el terreno absoluto de las especulaciones, por lo tanto pues ya sabemos cómo sería y cómo estaría configurado los cuartos de final
de esta manera en esta Copa América. Sin embargo, ya en el terreno real, no cabe duda que los cabezas de grupo también tienen puntos débiles por los cuales podrían perder el liderato de sus grupos, no todos. Da la sensación de que Argentina prácticamente no tiene posibilidades. Tendría que ocurrir una hecatombe muy grande para que Argentina termine eliminada o en el segundo lugar del grupo siquiera. Ese es un grupo en el que Argentina seguramente va a terminar de primera con 9 puntos y caminando, porque enfrenta a la peor Chile en mucho tiempo, enfrenta a la peor Perú en mucho tiempo y la CONCACAF 5, que si es Canadá o es Trinidad y Tobago, pues no tienen la altura. Y también hablando de Canadá, tuvo un mal año en 2023. Prácticamente desde el Mundial le está yendo mal a esa selección canadiense. Por su parte, el grupo B tiene muchísimo más picante, porque precisamente está México, pero es una selección mexicana que viene en decadencia desde hace ya varios años y que poco a poco se encuentra peor. Por lo tanto, las posibilidades de que México termine de primera de grupo son muy repartidas. Es decir, México, Ecuador y Venezuela se reparten la torta con mucha igualdad por quedarse con ese grupo o clasificar a la siguiente fase de la Copa América. Va a ser muy interesante ver entre estas tres selecciones la pelea y, por qué no, también pensar y tener entre los cálculos la posibilidad de un batacazo de Jamaica, que tiene muy buenos jugadores pero muy mal equipo, en este grupo B. Por otra parte, el grupo C, en el que se encuentra el anfitrión Estados Unidos junto con Uruguay, pues tiene varias cosas para analizar. Por una parte, Estados Unidos juega de local, esto le traerá muchos beneficios en cuanto al tema organizacional, pero por otro lado está nada más y nada menos que la selección uruguaya, de quien también tenemos que decir que su punto débil es que por lo general Uruguay fuera de casa no se ve para nada igual a la Uruguay de Montevideo. Y además el calor les hace muchísimo daño, y tengamos en cuenta que la Copa se jugará a mitad de año en los Estados Unidos, en donde las temperaturas son por lo general muy extremas y el calor es verdaderamente abrasador. Por lo tanto, esto muy seguramente le va a caer mal a los uruguayos, quienes, a pesar de ser favoritos, seguramente les va a afectar muchísimo el tema del calor extremo. Mientras tanto, Panamá es una selección que no tiene nada que perder y está lista completamente para dar un batacazo, pero tampoco pareciera que tuviera las capacidades para desbancar o a los anfitriones o a los uruguayos de uno de los dos cupos hacia los cuartos de final. Y Bolivia, que de verdad, pues lo único que podemos decir es que deseamos que se vuelva a levantar el fútbol boliviano, ya con un proceso a largo plazo, porque por lo menos en el corto y en el mediano se ve que no serán capaces. Mientras tanto, en el grupo D tenemos a la peor Brasil en más de 80 años, que tendrá un cambio de entrenador, que tendrá un cambio de técnico y que muy seguramente va a estar mejor que lo que pudimos ver en 2023, porque Brasil es Brasil. Sin embargo, en cuanto a capital humano, en cuanto a jugadores, pues no cabe duda que Brasil pasa por una crisis lamentable y muy seguramente se tardarán en levantar una generación de oro durante muchísimo tiempo. El grupo lo complementa una selección de Colombia que está invicta desde 2022 y que tuvo un año 2023 espectacular, que pasa por un gran momento y que tendrá que seguirlo consolidando porque es apenas el principio de un proceso que terminará en el Mundial de 2026. Y una Paraguay que está pasando por un muy mal momento, cada vez peor, pero no deja de ser complicada desde cualquier contexto. Ya lo hemos dicho siempre y creo que esto es vital tenerlo claro, que a Paraguay no se le gana tan fácil, pero eso no quiere decir que esté pasando por un buen momento. Pasa por una crisis de renovación generacional similar a la que tiene Perú, similar a la que tiene Chile, y por lo tanto eso tendremos que ver de la selección paraguaya durante mucho tiempo hasta que se levante una buena generación. El grupo lo complementa una selección que tiene muchas cosas interesantes, más que lo que podrían ofrecer Canadá o la selección de Trinidad y Tobago. Y hablamos de la centroamericana Honduras o Costa Rica. De acuerdo al 2023, Honduras tiene mucho más equipo en estos momentos, tiene mejor presente, pero la selección costarricense tiene más historia y más éxitos, más que historia, porque puede ser que Honduras haya empezado a jugar fútbol antes que los costarricenses, pero más éxitos, sin lugar a dudas, tiene la selección de Costa Rica. Entonces va a ser interesante porque no va a ser una cenicienta dentro del grupo, ya que a pesar de que tiene mucho menos nombre que la Gran Brasil, que Colombia o que Paraguay,
pero va a ser un cuarto de grupo bastante interesante. Y por esa razón es que el grupo D es el llamado grupo de la muerte, abusando de este término, ya que el grupo B, por ejemplo, está más descompensado y aunque tiene 3 selecciones que van a competir muy parejas por esos 2 cupos, pero el grupo D tiene más equilibrio en el poderío de sus selecciones. Llegamos al final de este podcast, que es nuestro 5º programa de Viva Sports Colombia. Gracias de verdad, amigas y amigos, por estar aquí con nosotros. Después de estas conclusiones, les comento que estamos preparando la gran estadística del fútbol sudamericano y ya dimos una prueba en nuestro 4º programa, que es el más largo que hemos publicado y creo que el más largo que vamos a publicar en la historia de Viva Sports Colombia, en donde hablamos acerca del presente, que es el último año, del pasado reciente, de los últimos 10 años, del pasado intermedio, los últimos 25 años, el pasado lejano, los últimos 50 años, y el histórico total de las selecciones de la CONMEBOL. Dividiéndolo en estos segmentos de tiempo, podemos darnos cuenta cuál es la mejor selección, cuál es la segunda, cuál es la tercera, y así sucesivamente en el contexto de la CONMEBOL. Les invito para que vean este video, que es el 4º de la serie de Viva Sports Colombia, y al mismo tiempo vamos a tomar fragmentos de ese capítulo para publicar en contenidos diferentes aquí en nuestra plataforma. Al mismo tiempo les comento que seguimos preparando más acerca de esta estadística definitiva, en donde de acuerdo a los números y de acuerdo a las cifras vamos a clasificar a las 10 selecciones de la CONMEBOL en la posición correcta. La más grande, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Para todas y todos, gracias. Mi nombre es Andrés Luque y nosotros seguimos conectados. En Facebook, Instagram, YouTube y Twitter o X somos Viva Sports Colombia y Viva Sports Co. Andrés Luque presenta. Por Viva Sports Colombia.